El presidente López Obrador va a dar mañana, miércoles, un informe sobre el uso de los recursos y el avance de la reconstrucción a dos años, de los sismos de 2017. Se calcula que cerca de la mitad de las escuelas dañadas aún no han sido reparadas y todavía hay muchos damnificados, víctimas que siguen durmiendo en la calle fuera de sus casas, de sus hogares, que se derruyeron o que fueron afectadas. Dentro de todo esto, el gran damnificado ha sido sobre todo la información. Ha corrido poco, mal desde el día 1 de la tragedia. Poca transparencia, poca información y una de las causas que agravan y revictimizan a los afectados en esta tragedia. Soy José Buendía. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Acompáñame, vamos rapidísimo a ver unos datos y arrancamos aquí en el foro con nuestro programa de hoy. A 2 años de los sismos de 2017, el presidente López Obrador y el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, darán un informe sobre el uso de recursos y el avance de la reconstrucción, que en varios estados ha sido lenta y mantiene damnificados fuera de sus casas y estudiantes sin aulas. El proceso ha recibido críticas de los damnificados en las zonas afectadas de Oaxaca, Chiapas, Puebla, Morelos, Estado de México y Ciudad de México. Por ejemplo, en Jojutla, Morelos, denominada Zona Cero del 19S, donde se lanzó el 11 de diciembre de 2018 el Programa Nacional de Reconstrucción, decenas de familias viven aún en carpas de plástico de apenas 15 metros cuadrados. El último sismo demostró que la carencia de información y omisiones de la autoridad tienen altos compromisos en situaciones de emergencia. Por ejemplo, las personas afectadas o damnificadas no contaban con información como títulos de propiedad, permisos de construcción, uso de suelo o programas de riesgo. Posiciones. 1. Román Meyer, secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, informó recientemente que como parte del Programa Nacional de Reconstrucción en Chiapas, se tiene un avance de 30%. 2. López Obrador aseguró que su gobierno ya no se hacen compras sin comparar precios y tampoco se otorgan contratos a personas cercanas a los funcionarios en relación con los trabajos de reconstrucción. 3. Los sismos del 7 y 19 de septiembre dañaron 19.139 planteles en 11 estados del país de acuerdo con datos oficiales. ¿Qué lecciones dejan los resultados de la reconstrucción? Informó Fernanda Dávila. Arrancamos con opiniones segundas. Muchas gracias por estar con nosotros. 2 años ya del sismo, ese sismo de 2017 que afectó 11 estados de la República y aún hoy, después de 2 años, casi el 50%, por ejemplo, de las escuelas siguen afectadas y sin reparación. Ha avanzado muy lento y además con muy poca transparencia y muy poca información desde el día 1 de la tragedia en la pasada administración. Vamos a entrarle a este tema porque además el presidente López Obrador mañana va a dar un informe sobre el uso de los recursos y hoy también la jefa de gobierno, al rendir su informe, habló de lo que ha sucedido con la reconstrucción aquí en la Ciudad de México, uno de los lugares más afectados. Me da mucho gusto, por eso mismo, entrar a este tema de la información y la importancia y el impacto y el papel que tuvo para los sismos, y que me acompañe Julio César Bonilla, que es el presidente del InfoDF, Info Ciudad de México. Perdóname. Muchísimas gracias. Oye, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Un placer de tenerte. Y por supuesto, muchas gracias, Xioli Pérez, que es jefa del Servicio Sismológico Nacional. Con mucho gusto. Doble agradecimiento porque además nos estuviste esperando. Sí, gracias. De verdad, muchas gracias. Y Nacheli Ruiz, profesora investigadora de la UNAM. Muchas gracias. Gracias a los tres por estar con nosotros. Y si quieres, vamos a arrancar desde tu ángulo. Ok. Y te preguntaría, lo decía el reportaje con el que arrancamos, la zona cero allá en Morelos sigue siendo uno de los lugares más afectados por la tragedia. Donde se lanza el programa de reconstrucción, todavía tienes a gente viviendo en las calles, escuelas sin reparar, y bueno, muchos han tratado de atribuir los efectos al epicentro. Después de 2 años, ¿eso es justificable? Bueno, es justificable que haya habido daños, ¿no? Eso, justamente en la zona epicentral es donde se siente el movimiento mucho más violento. Sin duda. Entonces eso es justificable. Lo que no es justificable es que después de tanto tiempo no haya una reconstrucción por completo, ¿no? Sin duda. ¿Qué tan fuerte? ¿Cómo compararías, digamos, el impacto del 2-17, sobre todo en esas zonas,
con lo que sucedió en otros sismos. Estoy pensando en el 85, fue mucho más fuerte, menos. ¿Por qué los estragos? Jojutla parecía una zona bombardeada de guerra. Sí, desafortunadamente en 1985 toda la atención estuvo en la Ciudad de México. Sin embargo, en la zona epicentral, en las costas de Michoacán, hubo devastación, hubo muchísimos daños y pues eran patrimonios perdidos, de manera similar a lo que se vivió este año en la zona de Puebla y Morelos, sobre todo en la zona de Morelos. Entonces, siempre en la zona cercana al epicentro es donde se van a tener las mayores intensidades, el movimiento va a ser más violento y es donde se espera la mayor cantidad de daños. La Ciudad de México tiene condiciones muy particulares en su suelo y hace que, a pesar de que las ondas ya han recorrido cierta distancia y que se espera hayan perdido energía y que el movimiento no fuera tan grande, por la condición particular del terreno, hace que las ondas se amplifiquen y que se puedan presentar daños en infraestructura que no está preparada para recibir este impacto. O sea, donde tiemblen, aquí retumba, para decirlo coloquialmente. No en cualquier parte, ¿no? Pero sí en cierto radio puede ser que aquí haya devastación o haya daños considerables. Mañana el presidente da un informe sobre el uso de los recursos y el avance de la reconstrucción. ¿Qué esperas? Bien, una cosa que sería importante es que el presidente hablara de cómo se han invertido los recursos en las diversas áreas prioritarias para la reconstrucción. Entre ellas está la infraestructura, por supuesto, que es normalmente en lo primero en lo que se invierte, en la infraestructura estratégica, pero también es importante hablar de otra infraestructura como el agua, como las escuelas, y sobre todo, en este caso creo que el tema más sensible es la inversión en la vivienda, ¿no? Una cosa importante que hay que señalar es que la reconstrucción de la vivienda ha tenido diversas fuentes, no nada más los recursos federales. Estatales también. Ha tenido recursos estatales, depende mucho de qué estado estemos hablando, pero en los diferentes estados ha habido diferentes instrumentos financieros, fideicomisos sobre todo, y donaciones. Y o sea, el Fonden le estaban poniendo 10,000 millones. ¿Hay mucho más que eso? No hay mucho más que eso, pero hay recursos que fueron específicamente etiquetados para ser invertidos en esta clase de reconstrucción. Entonces creo que mucha de la gente que está solicitando rendición de cuentas está pidiendo saber dónde están los recursos donados, cómo se ha gastado, cuál ha sido, la estrategia que se ha seguido para invertir en la recuperación. Y una de las cosas que son bien importantes y que son una demanda muy sentida de las personas es que no nada más se tiene que invertir en la vivienda, se tiene que invertir en el hábitat, se tiene que invertir en la comunidad que se perdió y en la infraestructura que es importante para la vida comunitaria, los mercados, el patrimonio cultural, la infraestructura, el agua, las escuelas, en fin. Creo que, a ver, solamente de tu respuesta, y voy contigo, adelante. Julio, me preocupa doblemente que justo a 2 años, digamos que el planteamiento sea justo las preguntas que acaba de hacer Nacheli. O sea, que nos digan. O sea, básicamente se reducen que nos digan. Sí. ¿Qué pasa? Exactamente. A ver, tenemos instituciones de transparencia en la ciudad, en otros estados de la República, a nivel federal. ¿Qué pasa con la información? Sí. Que en un caso de un temblor, ahorita voy contigo para preguntar sobre la información, pero parece que es vital. Es vital. Es vital porque, en efecto, la transparencia hoy en día, en pleno siglo XXI, debe ser entendida como una herramienta eficaz de utilidad pública y de utilidad civil, para ejercitar con toda cabalidad el famoso derecho a saber. ¿Qué sucedieron durante todos estos meses con los programas, con la planeación y con la ejecución de los recursos públicos en materia de reconstrucción? Es decir, hoy no existen muchos datos, o al menos no son públicos, de las 8 entidades federativas que padecieron el sismo. La Ciudad de México sí tiene datos o tiene algún tipo de dato relacionado con este tipo de programa y estrategia. Lo cierto es que para garantizar a la gente este derecho a saber, nosotros como institutos de transparencia, tanto el nacional como los locales, tenemos que convertirnos en facilitadores y que vean en nosotros, la ciudadanía, la gente, un motor en el que podamos transparentar todo el ejercicio de los recursos públicos vinculados con la reconstrucción, cuáles son los diseños y objetivos ejecutivos del mismo plan para, como bien dice Nacheli,
no se trata de una reconstrucción estrictamente de lo material. Eso naturalmente lo sabemos. Lo que tenemos que reconstruir en la capital del país, como en las otras 7 entidades federativas, es la recomposición del tejido social. A ver, recomposición del tejido social. Y yo te preguntaría, hoy sabemos, noticias de las últimas semanas, van a ser ubicadas 800 familias en la Ciudad de México, a 2 años, después de hacer pues algo así como 6.500 pruebas de geotermia para conocer la vulnerabilidad del terreno. De geotecnia. De geotecnia, discúlpame. A ver, ¿se vale? ¿Se vale después de 2 años que te digan, a ver, pues la verdad es que no vas a regresar a tu vivienda? Pues yo creo que era una tarea pendiente en la ciudad. Son estudios que se deben de hacer para cualquier ordenamiento urbano, y aquí Nacheli me corregirá, ella es más conocedora del tema que lo soy yo, pero son estudios que se deben hacer antes de poner a la gente a vivir en un lugar, ¿no? O que la gente llegue y se ponga ahí. 2 años después. Bueno, en imagínate. realidad es mucho más atrás, ¿no? Ajá. Nuestra ciudad existe más allá y ha tenido gente viviendo donde no necesariamente es un lugar apto para tener construcciones. Aquí Nacheli me corregirá en lo que acabo de decir, pero... Claro, eso está clarísimo. Estamos hablando de la reconstrucción a 2 años de los sismos de 2017. Me quedé contigo, Nacheli Ruiz. ¿Qué lecciones sientes que nos aportó esta última tragedia después de que pues no es un fenómeno nuevo, por lo menos en la capital estamos acostumbrados a los temblores, a los sismos, y hemos sufrido devastaciones brutales como la de 85, pero ¿qué nos deja 217? Bueno, hay varias lecciones que habría que retomar. La primera de ellas es que a pesar de que tenemos un conocimiento científico de primer nivel y que tenemos un área de ingeniería sísmica y estructural de verdad a nivel mundial, muchas de las lecciones que nos deja esa práctica profesional todavía no se integran en la planeación de los asentamientos humanos. O sea, ¿no? de política pública. Sí, estamos hablando de cómo integrar el conocimiento de primer nivel que sí tenemos en políticas públicas y sobre todo en políticas públicas de carácter territorial, porque al hablar de esta planeación urbana, justamente estamos hablando de todo el hábitat, ¿no? De toda la infraestructura, de todas las viviendas. Y lo que tenemos que pensar es cómo hacer que estos estudios no se saquen 2 años después de un sismo, Cuando sino ya que, pasó la tragedia. o cuando estamos en un momento crítico porque no hay recursos, porque estamos en emergencia, porque ya tenemos a la gente en la calle, viviendo en la calle, tenemos que pensar preventivamente y tenemos que integrar ese conocimiento en los instrumentos de planeación que existen, que ya tenemos y los que todavía podemos crear de manera más eficiente, justamente para hacer esos escenarios de riesgo que son nuestro instrumento principal de la planeación. A ver, ¿y eso tiene que estar en conocimiento de la ciudadanía? Por supuesto. La ciudadanía es el primero que tiene que saberlo, y si es así, creo que tú lo comentabas hace un momento, de lo que nos dejó de enseñanza este sismo es que no hay lugares seguros ya en la Ciudad de México, que dependen, decía Nacheli, de las propias construcciones en muchos casos. Sí, justo, a ver, parte de la identificación que hemos hecho como autoridades es que no hay, en la Ciudad de México ya no hay un lugar seguro frente a un suceso de esta naturaleza.
y tenemos que estar preparados, no solamente como gobierno y órganos autónomos, sino como sociedad. Tenemos que identificar perfectamente, vía las políticas públicas que coloquen en el centro el interés de las personas, ¿sí? Cuáles son los parámetros con quien las autoridades han facilitado el desarrollo inmobiliario en la capital del país, por ejemplo. Y eso puede ser vía solicitudes de acceso a la información. Y créeme, hoy en día la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda es una de las principales, uno de los principales entes obligados en la capital a quienes se les recurre vía Está pidiendo a la solicitudes. ciudadanía información sobre permisos, usos de suelo. Es correcto. Hoy la ciudadanía está más interesada en saber en qué condiciones va a comprar un bien mueble para ir a habitar. Saber si se otorgaron los permisos correspondientes, si cumplieron con las características, digamos, de ingeniería para el desarrollo y seguridad de un inmueble o no. Ese es un tema que hoy la gente está habilitándose vía la información pública y tenemos que garantizarlo. Bueno, es una buena noticia. No hay lugares seguros en la ciudad. ¿Compartes eso? Depende de la casa y pues cada quien que averigüe cómo está su casa. Yo creo que hay muchos A ver. factores involucrados. No podemos decir que no hay lugar seguro y tampoco podemos decir que hay una zona en específico que sea segura. Hay muchos fenómenos geológicos dentro de la Ciudad de México, propios de la Ciudad de México. Hay los externos que nos afectan, como el paso de las ondas sísmicas de sismos que ocurren fuera de la capital. Pero no es solo eso, sino la combinación de cómo está nuestra infraestructura, cómo la usamos, qué mantenimiento le damos, cómo habitamos y convivimos en nuestra ciudad, lo cual nos puede hacer más vulnerables o no. Entonces, esa combinación entre todos los factores de peligro que hay en la capital, más nuestra vulnerabilidad, es lo que va a determinar si ese punto en la ciudad es riesgoso o no. O sea, ¿qué es lo que necesitaríamos antes que nada? Tener atlas actualizados sobre las construcciones, sobre las zonas y sobre todos los factores que pueden incidir en la mayor o menor seguridad. Sin embargo, hasta el 17 no teníamos ni siquiera un padrón completo. Bueno, el Atlas ¿Cómo? de Riesgos que Ajá. estaba en 2017 básicamente era un mapa estático sin mayor información, a una resolución muy gruesa que realmente no te daba mucha... O sea, por decir, para el auditorio, era un atlas 1D cuando lo que necesitábamos era un 5G, más o menos. ¿no? Me imagino. Podría ser algo así. Sí. Creo que en ese sentido la autoridad de la Ciudad de México está caminando en el sentido correcto de la apertura de datos. La información que se tiene en este momento en el Atlas de Riesgos de la Ciudad de México no tiene punto de comparación con lo que había antes del 2017. Y creo que en ese sentido, pues sí hay que decir también las cosas que están bien, ¿no? No, claro. Sí, En ese no hay- camino de mejorar el Atlas de Riesgos, pues hay muchas cosas que se pueden mejorar. Una de las cosas que tenemos que mejorar, por ejemplo, es por un lado la parte de la que ya hablábamos de lo inmobiliario, ¿no? Necesitamos tener información sobre cuál es el estado del parque habitacional de la ciudad, pero también es importante, digamos, visualizar esto como un escenario de probabilidades. Una cosa importante de un atlas de riesgos es que nunca te da certezas de te va a pasar esto, te va a pasar lo otro. Lo que te dice es hay una probabilidad alta, quizás no aceptable, que es la que te obliga a tomar ciertas medidas para que tú puedas, bajo este principio de autoprotección y bajo corresponsabilidad con las autoridades, el tomar alguna medida para que cuando ocurra un sismo probable, ¿no? Con una intensidad y una magnitud probable, pues digamos los daños puedan ser mitigados. A ver, en ese sentido el tema no solamente es lo que haga la autoridad, sino también lo que haga la gente. Así es. O sea, si va y te pide información, y ojo, tenemos problemas severos que también se revelaron en el sismo, sí lo del Atlas, pero también, a ver, miles de casos en los que no tenían escrituras. Es correcto. No habían construido sin tener permisos, y el caso emblemático se llama Repsamen. Es correcto. Pero no es el único, ¿eh? ¿No? Hay muchísimos más. Es que como otros grandes temas de interés público y nacional que están en el centro de la opinión pública, tiene que ver con una doble dimensión en una correspondencia sociedad-gobierno. Es decir, el gobierno tiene que echar mano de todas las herramientas que tiene para solventar estas necesidades, pero la sociedad también se tiene que ir involucrando con mayor intensidad. Y yo digo que vía la transparencia, vía el acceso a la información pública, va a estar en condiciones de tomar decisiones más correctas con relación a estos temas.
la herramienta más eficaz contra el combate a la corrupción y más favorable para la rendición de cuentas en este tema tiene que ser el acceso a la información pública y la transparencia. No hay de más. Es una doble labor que se tiene que ir profundizando en beneficio de la gente. ¿Cómo ves? Pues totalmente. O sea, creo que si la sociedad y la ciudadanía tienen información y además conocimiento, pueden tomar mejores decisiones. Entonces, si ellos, porque una cosa es que esté accesible la información, pero no necesariamente uno la sabe interpretar y la sabe usar. Y de ahí tenemos que ser responsables en bajar este conocimiento a las personas para que ellos puedan tomar decisiones importantes para proteger sus vidas. En particular, tú como jefa de servicio sismológico nacional, la información que generas evidentemente es información técnica, sofisticada. ¿Se está difundiendo suficientemente? ¿Está sirviendo a la gente desde tu punto de vista? Desde mi punto de vista... ¿Falta o qué habría que hacer, digamos, para que haya una mayor socialización de ella? Sí, lo que se genera en el Servicio Sismológico Nacional en realidad no es tan técnico ni tan sofisticado. Okay. Lo que reportamos es la localización del sismo, es decir, dónde fue, latitud, longitud, profundidad y la magnitud, el tamaño, ¿sí? Ahora, las personas necesitan aprender que eso se traduce en una intensidad y cómo me va a pegar a mí donde vivo, si estuvo a cierta distancia o estuvo más cerca, si fue más grande o si fue más chico. Eso es lo que necesitan entender las personas de nuestra parte. Ya después vienen otra serie de productos que no son generados en el Servicio Sismológico Nacional y que es importante que la gente lo sepa interpretar. Por ejemplo, un mapa de intensidades, dónde fue la zona donde se sintió más violentamente y por lo tanto es más propensa a daños. Y si ya pasó una vez, en un futuro sismo puede ser una misma zona donde se sienta muy fuerte. Mapas de intensidades, eso está recogido ya también en los atlas. Regreso contigo. Estamos hablando de la reconstrucción a 2 años de los sismos de 2017. ¿Qué lecciones nos dejaron? ¿Qué hemos aprendido? Y decías hace un momento sobre los mapas de intensidad. Son complicados. Sí. Sería interesante tener información así. Pero, a ver, ¿es accesible para la gente? Bueno, una de las lecciones adicionales tiene que ver con algo que nosotros llamamos democratización del conocimiento, ¿no? Ajá. Y creemos que en este caso la información y el conocimiento sobre el riesgo de desastres es una de las grandes lecciones pendientes que tiene, por ejemplo, la academia, el sector académico, con el resto de la sociedad, porque es bien diferente divulgar, ¿no?, que es algo importante, pero otra cosa es que la gente se apropie y pueda tener, digamos, apropiarse de ese conocimiento. Y también una cosa importante es que a pesar de que sin duda la mejor fuente de información es la información especializada, a veces la información especializada da miedo y necesitamos hacer una especie como de traducción. Totalmente. Con la accesibilidad necesaria para que desencadenar estos procesos de aprendizaje colectivo, donde las propias personas también puedan identificar sus vulnerabilidades. Que sea familiar, claro, amigable. Y ayudar también a las investigaciones académicas y a las investigaciones más técnicas y con esos dos tipos de conocimiento generar algo mejor que para las personas pueda traducirse en acciones. Lo más importante es generar acciones de autoprotección y de corresponsabilidad. Y eso solo se logra cuando la propia gente dice, claro, esto es lo que yo quería saber, yo quiero saber, yo quiero entender qué está pasando, ¿no? ¿Qué está pasando y cómo actuar? Eso es lo que hay que hacer, ¿no? Y ese proceso es un proceso bastante más complicado que solamente poner mapas de aceleración, que es importante sin duda, pero va mucho más allá. Ahora, necesariamente pasa por la oficina del Info. Junto con muchas otras, no tengo la menor duda. Sí. Pero a ver, estamos hablando de democratizar el conocimiento, la información. Ese es un gran reto. A veces, oye, a veces ya, olvídate no solamente de los mapas de riesgo y todo lo que pudiéramos saber para poder ubicar la emergencia y saber cómo actuar. No estamos sabiendo hasta ahora ni cómo se está usando los recursos, ni cuáles son las zonas afectadas. Exactamente. Apenas nos acabamos de enterar de esta reubicación de 800 familias. 800 familias no es poca
No es una cantidad menor. Sí. A ver, la transparencia es transversal a todo este tema. Incluso hablar justamente de los atlas de riesgo, de los mapas de intensidad o aceleración, etcétera, ya por sí mismo son conceptos que tú y yo quizá podamos comprender, pero no sé si la gente alcance a dimensionar qué significa un atlas de riesgo para la Ciudad de México, incluso las medidas de protección civil a las que tienen derecho a acceder y que se tienen que garantizar. Tenemos que transmitirle a la gente, saber transmitirle esta información, pero es un reto también democrático, digamos, democratizar esta información, pero tarde o temprano, y ojalá que sea más temprano que tarde, estemos en condiciones de hacerlo. Lo que sí vamos a hacer y lo que se puede garantizar en este momento, y me parece que es uno de los grandes temas de la transparencia, es visualizar con toda claridad qué sucedió con los recursos públicos destinados para atender este fenómeno ¿Cuántas natural. solicitudes recibiste sobre eso? Mira, ya tenemos ahorita, en 2018... O sea, de 2017 para acá, ¿cuánta gente te fue a preguntar qué hicieron con la lana desde el Fonden hasta recursos locales? En 2018 la capital del país recibió 683 solicitudes de acceso a la información o recursos de revisión vinculados con este tema. En 2019 ya tenemos casi 600 solicitudes de acceso vinculados con este tema. Lo que significa que la ciudadanía cada vez está más interesada en este asunto. Y nosotros tenemos que estar a la altura para vincularnos con las instituciones responsables para la reconstrucción en la capital del país y transparentar esto. Debo decirles que tenemos la fortuna de tener ya una serie de compromisos ya establecidos con el comisionado para la reconstrucción. Es más, se los anticipo, mañana mismo toda la capital del país podrá ver a través de nuestras redes digitales la firma del convenio de colaboración con la Comisión de la Transparencia en la capital del país y el Instituto de Transparencia de la Ciudad de México para hacer visible con mayor intensidad todo lo que ellos están administrando, estrategias, proyectos, planes, ejecuciones de los recursos públicos en materia de transparencia. A nosotros se nos dijo en un foro que recién tuvimos en el Museo de Memoria y Tolerancia, el segundo gran reto que tiene la Comisión para la Reconstrucción es transparentar todo lo que están haciendo en ejercicio público para solucionar o intentar solucionar este problema. O sea, mañana van, digamos, a comenzar la colaboración o ya viene dándose. Ya se viene dando, digamos, hemos tenido una serie de interacciones con ellos a partir de sendas solicitudes de acceso o recursos de revisión, pero como bien señaló sociedad civil muchas veces, aunque nos llenen de recursos de revisión, eso no va a solucionar el problema. Lo que va a solucionar el problema y lo que le va a generar identidad al pueblo, a la sociedad civil, es que la comisión transparente todo lo que tiene que ver con la estrategia de fondo en materia de la comisión. Justo ese es el tema. Nosotros ya vivimos una historia sobre la comisión que se integró en el sexenio pasado, en la legislatura anterior, para el uso y destino de los recursos públicos, en donde los tres partidos, los coordinadores de los partidos en ese momento en la Asamblea, se repartieron el pastel y además se autodenominaron como, se dieron, como se dice vulgarmente, el poder de su firma, ¿no? Sí. Ellos firmaban todo. Sí. ¿Cómo es posible? ¿Qué pasa con la denuncia? Eso también me preocupa. Estamos hablando de la reconstrucción a 2 años de los sismos, ya 2 años. Y me quedé contigo. Xoyoli Pérez, jefa del Servicio Sismológico Nacional. En concreto, ¿qué papel te parece que debe de tener o qué papel juega tanto en la prevención como luego en las labores de reconstrucción información confiable y transparencia? Digamos, en la actuación del gobierno. ¿Qué tan importante es después de todo lo que hemos dicho? ¿O no? Yo creo que es fundamental y lo digo como ciudadano, ¿no? Mientras mayor acceso tiene uno a la información y además tiene la forma de traducirla e interpretarla, mejores serán nuestras decisiones como ciudadanos. Nos ayudarán a prevenir los desastres que se pueden llegar a ocasionar por cualquier tipo de fenómeno natural. ¿Y cómo ves digamos, el estado del arte en esa materia? Bueno, en México una cosa importante que tenemos todavía que vincular, como mencionaba, es el tema de la planeación. Hay muchos de los llamados desastrólogos, es un campo que recién se descubrió después del 2017, ¿no? Ajá. Pero hay gente que lleva trabajando el tema de los desastres mucho tiempo, incluyendo en el propio Instituto de Geofísica, del cual depende el Servicio Sismológico Nacional. Pero una cosa que no se ha visto y que en otros países es algo muy visible
es cómo se vincula las reconstrucciones con la planeación urbana, ¿no? Creo que una de las deudas que tenemos es pensar no en este desastre, sino en nuestro siguiente desastre, ¿no? O sea, tenemos que pensar qué ciudad queremos, tenemos que pensar hacia dónde tenemos que crecer, dónde no podemos crecer, en dónde hay que garantizar servicios ambientales, en dónde hay que hacer restricciones de uso de suelo. En alguna medida es una oportunidad. Exactamente. Una de las cosas interesantes que uno ve en la experiencia de otros países es que ellos conceptualizan los desastres como crisis que de las cuales derivan oportunidades. Eso es una cosa interesante. Para nosotros normalmente es una tragedia, pero en realidad es una oportunidad para pensarnos de nuevo. A ver, ¿qué nos ha pasado a nosotros en términos reales? Nos quedamos contando muertos, contando heridos, contando casas caídas, escuelas que no han sido levantadas. Hoy mismo, los números que habrás visto hoy en la Asamblea, en el informe de Claudia, y mañana lo que dirá el presidente, seguramente es que la mitad de las escuelas no han sido todavía reparadas. Pero toda la parte de cómo se engarza eso con la planeación, Julio, eso no vemos nada. Sí, es una oportunidad, como se señala en esta mesa, sin duda alguna. Y es una oportunidad también para crear alianzas estratégicas entre las instituciones del Estado y también entre los órganos constitucionalmente autónomos y la sociedad civil. Hoy la capital del país, como las otras 7 entidades federativas, tienen frente a sí a ese reto. Convertir primero a la transparencia en un eje, una herramienta fundamental que transversalice el acceso a la información pública, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción. Ojo, en ese sentido tiene que utilizarse la transparencia hoy en pleno siglo XXI. Transitar de las famosas cajas negras que permean todo el siglo XX a las cajas de cristal. Bueno, el siglo XX y creo que parte del XXI. Y una parte del ¿no? XXI. Pero hoy tenemos esa oportunidad. Hoy tenemos esa oportunidad histórica. Y mañana, con esta firma del Info Ciudad de México, con la Comisión para la Reconstrucción, se da un salto importante. Porque parte de la estrategia que se finca a través de este convenio tiene que ver con mesas de trabajo multidisciplinarias y con sociedad civil para que el perfeccionamiento de los atlas de riesgo, de los mapas de intensidad, de todas las acciones de protección civil, la gente las conozca con mayor intensidad. Y por supuesto, lo que en el centro está a debate siempre, con los recursos públicos. El origen y destino de esos recursos públicos, en dónde están, y para eso la transparencia tiene que ser utilizada. Pues muchas gracias, se me fue el tiempo. Xoyoli Pérez, muchas gracias, jefa del Servicio Sismológico Nacional. Un placer, de verdad. Muchas gracias que hayas venido, sobre todo por tu tiempo, que sabemos que estás muy ocupada, pero te agradecemos por eso doblemente. Y muchas gracias, por supuesto, Nayeli Ruiz. Muchas gracias por ser investigadora de la UNAM. Gracias y sobre todo, muchas gracias, Julio. Gracias a Julio ustedes. César Bonilla, presidente del InfoDF. Gracias a los tres, pero sobre todo gracias a usted por habernos acompañado hoy en Opiniones Encontradas.